Vienen con gozo esta noche. No baje su intensidad, no baje su ritmo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Imagínate que esta noche te preguntara Jesús y se acercara y te preguntara, hijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataras en la tierra será desatado en los cielos. Padre, te damos gracias esta noche, papá. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu presencia, papá. Que seas tú hablando, que seas tú llenando, papá, que seas tú ministrando nuestras vidas, papá. Y que pueda traer, Señor, lo que hay en tu corazón en esta noche para tu casa, para tu iglesia, para tus hijos, papá. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Creo que vamos a cerrar con este tema, esta serie de conexión. No, hay muchos temas que hablar sobre esta parte. Vamos a dejarlos a descansar un momento, un tiempo, y después retomaremos esta parte de esta serie. Pero hoy quiero cerrar con esta parte. Hay, no sé por dónde ni por dónde empezar, hay varios elementos, varias cosas que papá me habló y que traigo aquí en mi corazón, pero que sea su espíritu guiándonos. Amén. Dile al que tienes al lado, hoy Dios te va a hablar. La pregunta es, ¿cuántos vienen dispuestos esta noche a escuchar lo que Dios tiene para ustedes? A ver, otra vez. ¿Cuántos de ustedes vienen dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para ustedes? Eso me gusta, muy bien. Papá siempre habla. El problema es que no estamos dispuestos, no abrimos nuestros oídos, nuestro corazón para escuchar lo que Él tiene. Entonces, hoy dile, papá, heme aquí estoy, papá. Lo que quieras hablar, lo que quieras decir, aquí estoy. No crean que estoy haciendo tiempo. Al llegar a esa historia, ya muchos la conocemos o no. ¿Cuántos ya han escuchado estos versículos? Bueno, poquitos. Yo creo que lo más marcado aquí es, y lo que causa mucha controversia en esta parte es, y es un versículo tal vez, no que sea polémico, sino que lo hicimos nosotros polémico, donde vemos que habla que Simón, ya no eres Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y causa mucho ruido esa parte. Y no nos vamos a enfocar en eso, no creen que la prédica es sobre eso. Pero ya nuestro pastor, gente nos lo ha aclarado, nos ha dicho que en esa parte Jesús se refería a Él, sobre esa roca, sobre ese fundamento, sobre el cual se va a construir todo en la iglesia, que es en Jesús. Empieza esta parte, viniendo Jesús de una región, de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Algo que te da la conexión o la relación es tener clara la identidad de con quién estoy. Cuando yo puedo establecer una relación con alguien, puedo aprender a conocer la identidad de la otra persona, ¿o no? A veces si me preguntaran, por ejemplo, a Jania, ¿qué le gusta a Jania de comer? Pues tal vez no hay tanta cercanía en una relación para poder decir qué le gusta o qué no le gusta. Pero cuando tú estás relacionado con alguien, conoces la identidad de la persona a la cual estás
relacionándote. O vamos a ponerlo en tema o en palabra, contexto, lo que estamos viendo. Cuando tú te conectas con alguien, conoces la identidad de la otra persona. Entonces imagínate, ¿con qué personas te has conectado? ¿Conoces su identidad? ¿Conoces qué le gusta, qué no le gusta? Si dijera Areli, ¿qué no le gusta a Efraín? Areli rápido me diría varias cosas que no le gusta. Por ejemplo, si le dijera a mi esposa cuál es la fruta que más me gusta, mi esposa te diría así rápidamente cuál es la fruta que más me gusta. Porque hemos estado conectados, hemos mantenido una relación. Y en base a esa relación hemos tenido y hemos conocido la identidad de la otra persona, gustos y no gustos. Por eso a veces dicen que cuando alguien anda de novio es novio y hasta que te casas empiezas a conocer a la otra persona. ¿O no? Los casados me entenderán, ¿verdad? Que cuando eres novio, todo es color de rosa, todo es romántico, todo es bonito, todo es hermoso, todo fluye sobre... Amén o no. Pero ya cuando empiezas a conectarte, ya cuando empiezas a tener relación, empiezas a conocer la identidad de la otra persona. Créeme que no te basta una vida para poder conocer a tu pareja. Cada día salen cosas nuevas, cada día salen otras cosas que no conocías. Y en base a la relación, al tiempo que hemos estado conectados, tienes y conoces la identidad de la otra persona. Entonces, si yo hago esa pregunta a tu vida, si te preguntara por alguien que conoces, alguien que ha estado cercano, al instante me respondes cada pregunta que yo te haría. ¿Sabes, por ejemplo, tus hermanos, sabes qué es lo que le molesta y qué no lo que no le molesta? ¿Sabes con que le hagas algo pequeñito, tu hermano se va a encender, se va a enojar y vas a provocar que se salga de sus casillas? Pero es en base a esa relación, a esa conexión. Entonces, cuando tú te conectas a alguien, y suena que es repetitivo, pero quiero dejarlo claro porque es a lo que nos vamos a llevar esta noche, lo que vamos a establecer esta noche. Jesús les hace una pregunta a sus discípulos y la primera pregunta no es ¿qué piensan ellos de él? La primera pregunta que le hacen a sus discípulos es ¿qué opina la gente que yo soy? Es como cuando si yo le preguntara a alguien, oye, ¿qué ha dicho ese hermano o esa hermana de mí? ¿Hacemos el ejercicio? No hay que ser tan crueles, ¿no? Pero si mantuviéramos una relación, nos llevaría al punto de decir, ¿sabes qué? Pregúntale lo que quieras, porque sé que todos me van a conocer. Sabemos que somos una casa, somos una familia, pero lo que mantiene viva una familia es la relación. Cuando entre más yo me conecto con mi familia, más voy a conocer la identidad, el propósito, la visión por la cual está aquí en la tierra. Y Jesús empieza a decirle a los discípulos, ¿sabes qué? ¿Qué opina la gente que yo soy? Y algunos empiezan a decir unos, otras, algunos profetas, Elías, Jeremías, y empiezan a soltar nombres de lo que tal vez ellos han escuchado, pero no realmente lo que está en el corazón de Dios, realmente lo que es Jesús aquí en la tierra. La gente podrá decir mil cosas, pero lo que va a trascender es lo que el cielo ha declarado sobre tu vida. Y eso solamente se tiene en base a relación. Cuando tú mantienes una relación, puedes que el cielo te revele lo que hay en el corazón de papá, pero también te revela lo que hay en el corazón de tu hermano. Aquel que se mantiene conectado con el cielo, sabe que va a tener una revelación fresca para cada cosa y poder conocer lo que se está moviendo en un lugar. Y lo que tienes al lado es importante, la conexión. Entonces Jesús empieza con sus discípulos y empiezan a decir, pero ninguno comentario de lo que dijo era realmente lo que era Jesús. Y esto me lleva a pensar y me lleva a creer esta parte, que lo que te define aquí en la tierra no es lo que dice la gente. Porque la gente podrá decir mis cosas de ti, pero no ha escuchado el corazón de Dios para que pueda declarar lo que hay en tu vida. Mi pregunta es, ¿qué estás escuchando? ¿O a quién estás haciendo caso? ¿De realmente quién eres tú? ¿Estás volteando tu corazón a la gente y esperando que ellos te digan la identidad? ¿O estás buscando a alguien de Dios o buscando a Dios directamente para que te diga realmente quién eres tú?
Porque cuando sabes quién eres tú, créeme que tienes propósito aquí en la tierra. Pero solamente es cuando estás conectado con el cielo. Porque estamos aquí en la tierra, pero no somos de la tierra. Dile al que tienes al lado, estás aquí en la tierra, pero no eres de aquí, de la tierra. Porque si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú sabes que tú no eres de aquí, perteneces a algo mayor. Y cuando tú entiendes que perteneces a alguien mayor, entonces no vas a abrir tus oídos para qué opinan o qué dicen los demás de ti, si solamente vas a buscar el cielo que ha dicho sobre tu vida. O personas que han caminado con papá, que han estado conectados con Dios, que te puede ayudar en esa revelación, a esa identidad correcta de lo que Dios ha hablado de ti. Sino porque Jesús le pregunta a sus discípulos. Porque cuánto tiempo, a esta parte de la historia, y para ponerle contexto, ya faltaban 6 meses para que Jesús fuera crucificado. Entonces nos indica que fueron casi 3 años o 3 años de ministerio de Jesús. Entonces me indica que Pedro ya tenía caminando con él 2 años y medio. Que antes era Simón, pero una vez que se juntó con Dios, Dios le cambió su nombre y estamos a entrar en ese detalle. Pero ya tenía 2 años y medio caminando con Cristo. ¿Cuántos tienen caminando 1 año con Cristo? 1 año. 1 año. 1 año hacia abajo. 3 años hacia abajo. 4 años hacia abajo. Ya vi uno ya al fondo. 5 años hacia abajo. 6 años hacia abajo. 7 años. 10 hacia abajo. Ya aumentaron. 15. ¿Y los que no levantaron no tienen? ¿O tienen más? Pero me indica que ya por lo menos hay gente aquí que tiene 3 años caminando con Cristo. Debe tener claro quién es papá en su vida. Mi pregunta es, ¿por qué no lo hemos reflejado, iglesia? El caminar al lado de Él, pero no con Él, no significa que haya conexión. Hay matrimonios que pasan años juntos. Bueno, no juntos, estando ahí en el mismo lugar, pero no estando juntos en una relación. La conexión es relación. Y si yo tengo relación, puedo conocer la identidad del corazón con el que me estoy conectando. Entonces, si tú has caminado 3 años para arriba con Cristo, me indica que ya tienes muchos años caminando con Él. Y que ya te ha contado muchas cosas, y que te ha enseñado, te ha mostrado bastantes cosas de Él en tu vida. Porque me indica que has leído, has orado, has alabado, y en cada parte has escuchado lo que es Dios, ¿o no? Aquí en ese último canto escuchamos que era majestuoso su nombre es, inigualable es. Entonces en cantos, en la adoración, en leer su palabra, conocemos lo que es papá, la identidad de papá. Pero no significa solamente ir a un lado de Él, sino poder conectarme a su corazón. Llevaban los discípulos caminando 2 años y medio aprox con Él. Y les preguntan, ¿qué han escuchado de la gente? ¿Qué han dicho la gente de mí? Y toda respuesta que dieron realmente no era claro lo que Él era. Tal vez reflejaba, bueno, cambio la frase, tal vez esas personas reflejaban lo que iba a ser Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a Él y conoces a Él y te conectas con papá, vas a terminar por reflejar lo que Él es. Y el propósito de los que vinieron antes de Él era reflejar lo que iba a ser Cristo aquí en la tierra. Ese propósito, ese llamado, lo que Dios tenía para esta tierra, para nosotros. Entonces pasa la pregunta, y ya que dijeron todos los discípulos, ahora le pregunta a ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué piensan que soy yo? Y luego Pedro, el más impetuoso, el más atrabancado, que no la piensa, bueno, ya sé por qué me pusieron así, y que se avienta y solamente hace las cosas y las dice a veces así nomás, sin pensarla. Le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué le dijo? A ver. Dijo la respuesta correcta a lo que era Él. Es relación, iglesia. Es conexión. Porque a veces en problemas, oh Dios, ¿qué hago, Dios? Porque en circunstancias difíciles, ¿qué voy a hacer? Y te preocupas, te mortificas. Pero si tú ya has caminado con Él, sabes quién Él es en ti.
sabe lo que Él es en medio de ti. Has conocido que tienes un Dios todopoderoso. Has conocido que tienes un Dios de imposibles. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué si lo conoces, no lo crees en tu vida y lo haces vivo dentro de ti? Y en cada situación que has vivido, ¿por qué te has pasado lamentando y preocupando cuando tienes al más grande dentro de ti? Tienes al Todopoderoso en medio de ti. Y esa es la pregunta, iglesia, porque no he estado conectado verdaderamente con papá. Tengo que conectarme de una manera verdadera. Y lo que me indica que te has conectado realmente con papá, y que no ha sido solamente pasar por un lugar y sentarme y ocupar un tiempo, sino realmente conectarme con Él, es que sé quién es Él en medio de mí. Sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Sé quién es Dios en mí. Aprendo a conocer a Dios cuando yo me conecto con Él. Pregúntale al que tienes al lado, ¿qué tanto conoces de Dios? Pero basado en el término conocer. Conocer no es lo que yo he escuchado que dice la gente que Él es, sino conocer lo que tú has realmente sabido quién es Él en tu vida. Si no, díselo a Abraham. Abraham lo conoció como un Dios proveedor. Que un Dios, cuando iba a hacer aquello que le había dicho que él pensaba que era imposible por su edad, por su cuerpo, por el tiempo, por los años, conoció un Dios proveedor. Conoció un Dios de lo imposible. No digas a Moisés. Moisés conoció un Dios que puede abrir el mar. Que aún estando en la aflicción, en la mayor opresión, conoció un Dios que puede abrir camino en medio de caminos que para mí son que no se pueden abrir. Pero que si Él está conmigo y lo conozco quién es, sé que el camino se puede abrir. Cada cosa que has vivido, créeme, experimentas, conoces lo que es papá. Pero es porque tienes relación. La conexión es vital en nosotros. Prosigo porque ya se me está acabando el tiempo. Dice el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto nomás hago un paréntesis y hablo, es un principio que hemos aprendido de casa. Entre mayor relación, mayor revelación. ¿Quieres tener revelación? Pasa tiempo con papá. Pedro tenía caminando 2 años y medio con Jesús, y en base a esa conexión pudo conocer, pudo tener y conectarse con el Padre, y que el Padre le revelara y pudiera hablar y expresar lo que hay en su boca. Entonces aquel que está conectado con Dios habla cosas del cielo, habla revelación del cielo. Mi pregunta es, ¿qué estás hablando en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, en este último año? Cuando hemos vivido problemas, cuando hemos vivido enfermedad, cuando hemos vivido crisis, ¿qué es lo que has estado hablando, iglesia? ¿Qué es lo que has estado predicando? Pregúntale al que tienes al lado, ¿qué has estado hablando en este último año? Hijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella. Pero me voy a enfocar en esa parte. Yo también te digo que tú eres Pedro. Mi conexión con Él, mi relación con papá, te revela la identidad correcta que eres tú. No podrás conocer quién eres tú si no te relacionas con papá, si no mantienes relación con Él. Y yo sé que suena algo básico, algo de primaria, algo de kinder, si lo hablamos a nivel. Pero ¿por qué es tan vital entender esta parte y por qué tan fácil se me olvida esa parte? A veces nos queremos ir a revelaciones grandes cuando la base
no la tengo clara. Cuando la base la tengo olvidada. Y sabemos que la base es conocer los principios, saber quién soy yo. Y quién es mi Dios, quién es mi Padre, quién es Jesús dentro de mí, cómo se mueve el Espíritu Santo dentro de mí. Si no conozco esa parte, de nada me sirve ir caminando y ver milagros y ver cosas, porque no he comprendido lo principal en mi vida, saber quién soy yo. Pedro pudo tener esa revelación de quién era él en base a la relación que tuvo con Jesús. Pedro sabemos que no es Pedro, sino es Simón. Y a través que camina con Jesús, Pedro o Simón es cambiado su nombre, le dicen Pedro. Y si te fijas, me gusta esta parte cuando Jesús cuando se refiere a Simón, le dice: Simón, de tales padres, y le empieza a recordar todo su historial pasado. Pero le dice: ¿sabes qué? Desde que te encontraste conmigo ya no eres más él, sino eres esta nueva persona. Un nuevo nombre te doy yo. Cuando tú te relacionas y te conectas con papá, Dios tiene preparado un nuevo nombre para ti. Tienen una nueva identidad. Tiene un nuevo concepto de lo que tú eres para ti. ¿Y qué tiene que ver todo esto con conexión? Que cuando tú conectas con Él y Él te revela quién eres tú, en el nombre te da un propósito. En la forma que Él te llama, te dice el propósito que vas a tener aquí en la tierra. ¿O no? Mi pregunta es: ¿cuántos de aquí conocen su propósito? ¿Cuántos de aquí andan vagando como que todavía no sé para qué soy llamado, todavía no sé para qué Dios me ha puesto aquí? Iglesia, es en base a relación. Entre más me acerco a Él, Él me va a empezar a llamar. Y tal vez literalmente a Eli no le vamos a cambiar el nombre de Eli, le vamos a poner Banfila, dijo su mamá. Gracias. Lo quería decir, pero no lo pude decir. Gracias. Es una iglesia participativa, amén. Entonces, no porque le voy a cambiar el nombre natural. Cuando tú te acercas a Él y Él te empieza a hablar, empieza a cambiar identidad dentro de ti. Empieza a cambiar lo que tú eres. Ciertamente los nombres tienen cierta característica, cierto significado, pero cuando tú te acercas a Él no te va a cambiar tal cual tu nombre natural, sino te va a empezar a hablar por tu llamado. Te va a empezar a llamar por tu propósito. Te va a empezar a llamar en base a lo que Él te construyó aquí en la tierra. ¿Quieres conocer para qué te construyó Dios? ¿Para qué te creó Dios? Conéctate más con Él, iglesia, porque en la base de esa relación Dios te va a mostrar para qué estás puesto aquí en la tierra. Créeme que si la iglesia, cada uno de nosotros comprendiéramos para qué estamos aquí en la tierra, el evangelio se esparcería grandemente. Porque a veces estamos luchando con lo que me gusta, con lo que me anhela, o con lo que deseo, pero no realmente veo si está dentro de mi propósito, de mi llamado. Entonces, imagínate, yo soy contador en lo natural, tengo un título de contador, pero en el reino Dios no me ve como un contador. En el reino Dios ya dictó un nombramiento para mi vida y para la vida de mi esposa. Pero a veces me caso con lo natural y empiezo a adoptar lo que el mundo me dice que yo soy, en vez de buscar lo que el cielo quiera decir de mí. Y eso solamente lo voy a lograr cuando yo me puedo conectar con Él. Sé que suena revuelto, pero al final lo van a entender. ¿Cuántas veces pensamos y no te sientes bien cuando afuera te dice: oiga, ¿cómo está, contador? Oiga, contador, permítame tantito, ¿le puedo decir algo, contador? ¿A poco no se siente bien cuando te dice maestra, licenciada o jefa o no sé? ¿No se siente bonito? Y a veces nos queremos conformar con lo que el mundo da y en vez de decir: ¿sabes qué? El cielo que ha dictado sobre mí. Aquel que busca relación con papá es porque ha entendido que el mundo no importa cómo me llamen, sino lo que importa cómo me llamen es cómo lo ha dictado el cielo. Si yo me enfoco en esa parte de decir: ¿sabes qué? Voy a buscar lo que el cielo ha dicho de mí. En este lugar haríamos una revolución. Porque estaría la gente en la posición correcta. Estaría gente en el lugar correcto.
Sam Chan lo llamaría, estaría en el asiento del autobús correctamente. Imagínate, mira, a mí me encantan los niños. No, los niños, sí es mi pasión los niños. Me gustan los niños, ay, qué bonitos se ven, qué chulos, qué preciosos. Pero imagínate, le digo a Eli, escójame en base a eso. Es que me encanta, yo disfruto estar jugando con ellos, disfruto pasar tiempo con ellos. Y de repente él me dice, sobres, está bien, ándale, pásale, vas a ser maestro. Y estoy de maestro y me empiezo a enojar, me empiezo a estresar, me estiro los cabellos. Pero me gustan los niños. ¿Estaré cumpliendo el propósito de ser maestro? ¿Estaré perdiendo el tiempo o edificando mi vida en ese tiempo? Porque no he entendido mi llamado. No he entendido para qué estoy aquí en la tierra. Tal vez me gustan muchas cosas, pero no soy bueno para ellas. Y a veces en lo natural, gente pierde el tiempo con sus niños queriendo hacer que en aquello que no saben, tratar de invertir lo mejor en ellos, en esa parte, en vez de impulsarlo en lo que son buenos. Y es un error que cometemos muchos. Nos enfocamos en los detalles que no saben en vez de impulsar para lo que Dios los ha creado. Dios nos dotó de capacidades, de dones. Y a veces quiero estorpar como padre lo que Dios ha dicho de mi hijo. Porque no he tenido relación con Él. Porque si yo me conectara con el cielo, Dios me hablaría y diría, esto es lo que es tu hijo. Así lo he visto en el cielo. En el cielo se declara esto sobre tu hijo. Porque lo que Pedro dijo a Jesús, ¿sabes qué? La gente dice muchas cosas. Tal vez la gente, somos buenos para opinar o no. Somos buenos, no, hazle así, no, hazle acá, hazle allá. Pero ¿realmente eres especialista en esa área? No. Pero somos buenos para comentar, para dar soluciones, para dar remedios. Pero no somos especialistas en esa área. No tenemos las cualidades para esa área, pero nos gusta opinar, iglesia. Pero cuando tú te acercas al reino y empiezas a tener relación con Dios, Dios no te va a hablar así al tanteo, Él te va a hablar por el propósito por el cual te creó. Y va a empezar a declarar tu nombre en base a eso. Porque Él te conoce, iglesia. Conoce cada parte de ti, conoce cada capacidad, cada don, cada talento. Pero no lo entiendo porque no me relaciono con Él. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos estamos fuera del lugar para el cual Dios nos creó? Y en vez de producir, estamos estorbando el crecimiento de un lugar. Imagínate si Jesús se hubiera basado a lo que la gente decía que Él era. Se hubiera perdido del propósito para el cual Dios lo llamó. ¿O no? Aún Pedro, cuando Dios le reveló esa parte, también Pedro la regó y de repente se tropezó. Dijo, pero ¿para qué tienes que ir a la cruz? ¿Para qué vas a ir a sufrir allá? O la gente ya lo estaba haciendo rey cuando entró a Jerusalén. ¿Por qué no eres nuestro rey? Pero Jesús sabía el propósito, el llamado que tenía allá en el cielo, no el llamado que en la tierra se decía. Un hijo de Dios debe entender algo, iglesia, que no importa cómo me llamen aquí en la tierra, lo que me debe de importar cómo me están llamando allá en el cielo. Y cuando hablo del cielo, hablo de Dios, pero también hablo de alguien que ha tenido una relación con papá. Porque si no, ¿por qué Jesús le preguntó a sus discípulos? ¿Por qué no dijo directamente, Padre, ¿quién dices que soy yo? Si no le preguntó a alguien que había caminado con él tanto tiempo. Y en base a esa relación sabía que dentro de ellos iba a haber una revelación por esa relación con que habían tenido con papá. Es vital la conexión, iglesia, de cada uno de nosotros con el cielo, porque en esa medida voy a conocer mi identidad para la que fue puesto aquí en la tierra. No sé tú, pero yo quiero ver esta iglesia revolucionada. Pero debemos de entender quién debe de ocupar cada posición. Dios creó un cuerpo y como a veces nos ha dicho el pastor, algunos somos brazos, otros somos piernas, otros somos el dedito gordo del dedito chiquito del pie que nomás sirve para pegarnos en cada puerta, en cada silla. Pero tenemos una función dentro del cuerpo. Quiero entender mi función dentro del cuerpo.
dentro del reino, tengo que tener relación con papá. Imagínate el embrague, el motor de un reloj. Y más de esos costosos que son con muchas piezas y que cada tuerquita va girando y se van uniendo. ¿Qué pasaría si una empieza a funcionar de una manera que no, para la cual no fue creada? Va a causar que ese reloj se pare, en vez de producir o cumplir para aquello que fue llamado. ¿Quieres cumplir el llamado de Dios de tu vida en este tiempo? Conéctate con el cielo. No hay forma, no hay otra forma, para ser claros, de poder conocer mi propósito aquí en la tierra, si no es teniendo relación con papá. Pedro pudo tener esa revelación, pero Pedro pudo, o más bien Simón pudo tener ese nuevo nombre por el cual Dios le había llamado. Abraham era padre bueno o algo así más o menos, pero cuando se acercó con Dios dijo: tú no vas a ser Abraham, vas a ser Abraham, porque vas a ser padre de multitudes. En la tierra se había dictado un llamado para tu vida, pero en el cielo yo tengo un llamado especial para ti. Mi pregunta es, vamos a ponernos de pie. Cuando alguien se conecta en base a los propósitos de Dios, se siente como pez en el agua. Y aún Judas cumplió su propósito, cumplió su llamado para el cual lo tenía Dios. Alguien tenía que entregar a Jesús. Aún él cumplió para lo cual tenía que pasar aquí en la tierra. Mi pregunta es, ¿estás cumpliendo el llamado? ¿Sabes cuál es el llamado? Si te preguntara ahora Jesús, si te dijera: ¿qué dices que soy yo? ¿Qué responderías, iglesia? ¿Qué podrías decir? ¿Qué saldría de tu corazón? ¿O dirías: he escuchado lo que Martín ha dicho que es Jesús? He escuchado lo que Iván ha dicho que es Jesús. ¿O dirías: yo sé lo que tú eres para mí? Yo sé lo que tú eres. Solamente lo sabrás en base a tu relación con Dios. Y entiendo por qué Dios quiere hablar de este tema. Cada vez lo siento más y viene algo grande para este lugar. Velo bien, obsérvalo bien este lugar, porque va a llegar el tiempo que nos va a quedar chico este lugar. Pero necesitamos una iglesia embonada. Necesitamos una iglesia que tenga relación con Dios. Necesitamos de una iglesia que se conecte con papá, para que pueda entender para qué fue puesto en este lugar. Y no te frustres diciendo: quiero servir en esto, quiero servir en otro, pero siento que nomás no la hago. Busca relación con papá y que Él te revele dónde debes de estar. Y ora: papá, si no es a mí, revélale al pastor, a un líder, cuál es mi propósito en esta casa, y que lo podamos cumplir. Porque el propósito que Dios te mandara a esta tierra o a este lugar no era nada más para que pasaras y ya te fueras en blanco este recorrido, este maratón o esta carrera, sino es para que cumplieras un propósito. Y créeme que si cada uno de nosotros nos alineamos y nos conectamos con Dios y entendemos el propósito de Dios para este tiempo en nuestras vidas, en este lugar, haríamos que este lugar crezca, iglesia. Yo no sé, pero yo sí quiero ver este lugar creciendo. Y anhelo ese tiempo y declaro y creo que el tiempo se acerca, que este lugar va a ser insuficiente. Te lo dicen y te lo muestra papá y te empieza a dar, no quiero decir señales porque si no van a tomarlo algo mal, pero puedes ver cómo Dios se está moviendo y cómo Dios empieza a añadir.
Y como compartió una vez el padre Rubén, que dijo, solamente pon otra vasija más y créeme que Dios la va a empezar a llenar. No sé cuántos de ustedes, cuando el pastor dijo, ¿sabes qué? Vamos a abrir un segundo culto, dijeron, no hombre, el pastor está loco, se pasa, ¿qué está pensando? Diría como diría Sari, el pastor está crazy, ¿qué le pasa? ¿O no? ¿Cuántos lo pensaron? Levanta su mano. No se quieren inventariar. ¿Cuántos dijeron de los servidores que están viniendo los dos cultos? Gloria a Dios, 2 servicios. Amén. Hay que tener más relación, iglesia, y entender lo que Dios tiene llamado en este tiempo. Tal vez esta pandemia pensábamos que se iban a cerrar iglesias, que se iban a cerrar puertas, pero hoy vivimos un tiempo donde se están llenando las iglesias. Tal vez no podemos tener en un servicio la mayor capacidad, pero Dios puso en el corazón de nuestro pastor abrir un segundo culto. ¿Y qué tal que se llena el segundo culto y al pastor se le viene la idea, un tercer culto? Cuando tienes relación con Dios y tienes esa revelación, solamente es decir, Señor, heme aquí para lo que tú quieras. Y alineo mi voluntad a tu voluntad. Créeme que ese tiempo que pasamos este domingo en Querétaro y pudimos ver el maratón que se avienta, nos tocó vivir un domingo así. Salimos de la iglesia 3:30, 4. Pero es cuando entiendes propósito de Dios, iglesia. Y yo creo que ese llamado lo tiene papá para esta casa. Y no es que nos falta, sino que Dios ha depositado aquí, que Dios ha depositado en tu vida. No mires afuera, mira dentro lo que Dios ha depositado dentro de ti. Oro que venga un tiempo que los jóvenes se levanten en relación con papá, adolescentes, y que en base a esa relación digan, pastor, aquí estoy, póngame a servir en lo que usted quiera. También oro por adultos que digas, en base a su relación, diga, pastor, aquí estoy, tengo ese corazón para servir. Termino. ¿Quieres ver más del cielo en tu vida? Aférrate más a Él. A veces las circunstancias naturales van a provocar que nos alejemos, pero cuando tú estás bien conectado, agarrado de la presencia de papá, nada te separará de Él. Y le dirás, quiero más, quiero más, quiero más de ti. Entonces Jesús le cambia el nombre a Simón y le dice, ahora eres Pedro. Y tal vez sí, Pedro significa piedra, pero sabemos quién es el fundamento. El fundamento es Cristo. Pero el hecho que le cambiara el nombre era en sentido de lo que iba a cumplir después que Cristo no estuviera en esta tierra. Porque que empezó a impulsar la iglesia en ese tiempo, una vez que Jesús no estuvo, fue Pedro. Papá anda buscando columnas en ese tiempo para poder edificar una iglesia y hacer crecer su iglesia, pero necesita que se levanten columnas, esas piedras que formen parte de la estructura que se es llamada reino de los cielos, y que en base a ese fundamento que es Cristo, todo se construye en base de ahí, pero que formemos parte de esa construcción. Entonces, cuando Jesús le llamó y le cambió el nombre a Pedro, era por el llamado que venía para su vida, era para lo que iba a cumplir, era para lo que iba a hacer después de que Jesús no estuviera. Aun cuando Jesús sabía que lo iba a negar,
Aun cuando Jesús sabía que no solamente una vez lo iba a negar, sino dos, sino fueron 3 veces que fue negado Pedro, que Pedro negó a Jesús y tuvo que volver al mismo lugar que se encontró con él. Y cuando se encuentra con él no le dice Pedro, sino le dice otra vez Simón, 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 hasta que entendiera de dónde Dios lo había sacado. A veces Dios, como te dije, te llama por tu nombre, porque conoce cómo te llaman en el cielo. Pero a veces te llamará por tu nombre terrenal, para que recuerdes lo donde Dios te ha sacado y de donde Dios te ha escogido para ser alguien precioso, alguien valioso en sus manos. Tal vez en el mundo no valías nada, pero una vez que te encontraste con Él y te relacionaste con Él, Él te dio propósito, te dio un destino, te dio un rumbo que seguir y te dio valor en este tiempo en el reino. Trajo valor a tu vida. Cuando tú te relacionas con Él y tienes conexión con Él, realmente valoras quién eres tú en Él. Conoces el valor de lo que tú representas en el reino. Y porque conoces el valor, sabes que te tienes que aferrar más a Él. No sé cuántos de ustedes quieran volver a lo que eran antes. Yo conozco ahí a alguien que era amargado, que era enojado y todo. Pero una vez que lo agarró Cristo, lo transformó, le cambió su rostro, le cambió su cara, le cambió su actitud. No sé cuántos de ustedes quieran volver a lo que eran antes. Recuerda por un momento lo que eras antes de conocer a Cristo. Reconsidera, trae otra vez a tu recuerdo lo que eras antes de Cristo. Tal vez muchos me dirán, es que yo nací en cuna cristiana, pero sí, pero aún así pasaste tiempo sin Él. No tuviste una relación cercana a Él. Cierra tus ojos, iglesia, y recuerda esta noche cómo eras antes de conocer a Cristo. Cómo era tu vida antes de Cristo. Porque cuando Jesús le dijo Simón, le estaba recordando de dónde provenía, de quién eran sus padres, cuáles eran sus raíces en esta tierra. Pero le dijo, ¿sabes qué? Voy a cambiar todo eso. Y ya no te voy a llamar como la tierra o el mundo te ha llamado, sino te voy a llamarlo como papá te ha llamado, como en el reino se escucha tu nombre, como realmente te ve papá, y por el propósito por el cual estás en esta tierra. Recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda esos días sin Él. Recuerda cuando estabas apartado de su presencia. Y trae a la memoria cuando te encontraste con Él. Y todo eso cambió. Y empezó a traer un giro a tu vida de 360 grados. Cuando tú te acercaste a Él con tu ropa sucia, con tu ropa rasgada, no oliendo de lo mejor, sino oliendo mal. Pero una vez que te acercaste a Él, empezó a cambiar tus vestiduras. Empezó a cambiar cómo te había la gente llamado. Y te empezó a llamar como estaba en su corazón. Ahora dime si no ha valido la pena estar en su camino. Mi pregunta es, ¿qué tan conectado vas a estar con Él, iglesia? He entendido que todo se basa en relación. Lo que Dios ha estado hablando en estos últimos días es relación. Y eso solamente se da cuando me conecto con Él. Imagínate si lo bajas con tu esposo, con tu esposa, o si lo bajas con tus hijos. Cumpliríamos la visión de Dios en este lugar. Cumpliría la visión de papá sobre esta casa. La visión, ¿saben cuál es? Ahí como que escucho, como que sí, que no. Falta más relación, iglesia. Familias felices y en victoria. ¿Cómo se logra eso? Relación. ¿Cómo tienes familias felices y en victoria? Primeramente que se relacionen ellos. Porque Jesús cuando ora en Juan 17 y les dice, porque cuando ellos sean uno igual que nosotros, se puedan unir a nosotros. Cuando hay unidad en tu casa, va a provocar que haya unidad en la iglesia.
Pero si hay división en tu casa, vas a traer división a la iglesia. Todo se basa en relación, iglesia. Es tiempo de que nos unamos. Y me gusta esa parte de la Biblia cuando dice que los adultos tendrán y los jóvenes. Te habla de una relación. Cuando lo logras unir, algo va a pasar en ese lugar. Es tiempo de unir, iglesia, de tener relación. Empieza en tu casa, pero la debes de terminar aquí. Es tiempo de ser uno. Y lo vamos a ver, un pulturo de cultura. Somos uno. Y lo que estaba en el corazón de papá y el propósito que Jesús viniera a la tierra es que volviéramos a ser uno con el cielo. Porque cuando eres uno con el cielo, conoces tu llamado, conoces tu propósito, conoces para qué estás aquí. Y no vas a desperdiciar una vida, sino vas a tener una vida con propósito, una vida con un destino.